Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Mario y bienvenidos a Ni tan cultos, porque nosotros sabemos lo justo. Para sonar Son interesantes. Muy bien, pues el día de hoy, bienvenidos al segundo capítulo. El tema de hoy en el podcast tenemos pues unas cositas muy interesantes. Y pues primero que nada, para presentar a mis compañeros, tenemos aquí a mi compañera Andrea. Bienvenida, Andrea. Y a mi compañero Luis Abelardo, a.k.a. El Capi. El Capi para la chaviza. También presenta a mi hijo que el día de hoy nos viene Tenemos acompañando. hoy un invitado especial. Pocas palabras, una persona de pocas palabras, pero... Impone, como dice Andrea. Sí, ahí con todo el atuendo rojinegro del Atlas. Se llama... Hasbula. Hasbula. Hasbula... ¿Cómo te apellidas? Arevalo. Ah, De Arevalo. Soy padre soltero, entonces. Pero bueno, hoy pues tenemos temas. ¿Quién les gustaría empezar? ¿Con qué les gustaría que empecemos? Pues mira, creo que traemos dos temas que podrían ser diferentes, pero de alguna manera se conectan, ¿no? Sí. El tema cultural de lo que engloba el equipo Atlas y pues el rock, que más tarde nos vas a hablar de ello, ¿no? Sí, acá tenemos a nuestra compañera Andrea que nos va a explicar a nosotros. Con datos duros. Datos, facts. Claro, como decimos, los factos. Como los chavos, ¿no? Facts. Sí. Pues entonces, ¿quieres empezar, Capi? A ver, ¿qué nos traes esta semana? Pues vamos a hablar del Atlas, o sea, del amor que viene del Atlas, de un servidor, creo que no se me nota. Y pues aparte lo que representa para la ciudad de Guadalajara, ¿no? Déjenme darles una breve introducción. Atlas nace un 15 de agosto de 1916, fundado por estudiantes ingleses, más exacto por Lico Cortina, en el Café Rimans, en la ciudad de Guadalajara. Un capidato histórico. Atlas es fundado un 15 de agosto y yo nazco un 16 de agosto. No, sí. Distintos años, pero una casualidad por ahí, ¿no? Ya Claro. estamos destinados. Sí, o sea, entonces en esa semana hay festejo doble. Ah, ok. Entonces, y pues bueno, iniciando con el contexto, cuando Atlas nace, pues en esa época pues sabemos lo que atravesaba el país, ¿no? El tema de la revolución. En Guadalajara ya existía el equipo Club Oro y las Chivas Rayadas del Guadalajara, que hasta ese entonces no se llamaban Chivas. Ya después de ahí les explicaré cómo nace la rivalidad, ¿no? Un equipo que lo traen con el estilo inglés elegante de Europa, que lo quieren transmitir aquí en México, y es donde nace la Academia del Fútbol Mexicano, el primer apodo del Atlas. Ya después de ahí surgió el apodo de las Margaritas, que no piensen más. Les decían así porque jugaban de una manera muy delicada, se decía en ese entonces. Entonces por ello se nombra al equipo como otro de sus apodos, las Margaritas del balón. Bueno, perdón. No. Ah, pero es que yo justo es el único que... O sea, sabía que el de los rojinegros, pero pues yo Ajá. creo que es evidente, ¿no? Por qué le dicen así. Y el de los académicos, fíjate que ese sí no... O sea, no sabía por qué le decían los académicos del Atlas. La academia viene de la formación de juveniles mexicanos en el equipo. Como sabemos, ha salido Rafa Márquez, Pavel Pardo, muchas leyendas del fútbol mexicano. Por eso se le llama los académicos, porque también se les daba la formación educativa. Entonces fue el primer club que trajo como que esa ideología Como esa a México, conexión exacto. entre- Ok. Los colores vienen de San Lorenzo. Curiosamente son unos colores que representan como la elegancia y el sufrimiento, que aparentemente se nos pegó a todos los aficionados en la historia del equipo, ¿no? O sea, algo muy curioso. Fíjate, yo creo que ya era un poquito el destino, ¿no? La filosofía siempre ha estado ahí. Claro. Pero a ver, Capi, yo creo que, pues, todos sabemos que tenemos gustos. Y unos, pues, tú puedes decir que es heredado, que te lo inculcaron o que lo descubriste por ahí. ¿O tú cómo empezaste para ser un aficionado del Atlas? Mira, fue muy curioso. Y ahí va otro capidato. Cuando me inculcan el irle al Atlas, a mí no me gustaba ni siquiera el fútbol. Yo era muy fan de la lucha libre. Fue un sábado saliendo de la doctrina, cuando en ese entonces yo le había pedido de regalo a mi papá que me llevara a ver a la WWE porque habían venido a Guadalajara. Entonces terminó la doctrina, salgo, va mi hermana por mí y me dice: Luis, ¿qué crees? Traigo un par de boletos. No, entonces yo soñado, dije, no, pues ya me voy a conocer a Rey Misterio, a John Cena, todo eso. Oh, sorpresa, me dice, vamos a ir a ver al Atlas. Y yo, no me gustaba el fútbol y a mí me enfadaba cada que iba mi papá a la casa y ponía sus partidos. No, hombre, voy
Yo con mi carota, solo quería estar comiendo churritos y haciendo cualquier cosa que no tenga que ver con ver fútbol. Pero entro al estadio, se desarrolla todo el juego, me enamoré y desde ahí jamás me volví a quitar la camisa del Atlas. O sea, fue más que nada por herencia, toda mi familia es atlista, viene totalmente de herencia de los Altos de Jalisco, de allá es originaria mi familia paternal, entonces desde ahí viene el cariño al Atlas. ¿Y crees que algo de lo que pasó en el partido fue lo que te desarrolló, te movió este gusto? Yo creo que desde que vas llegando al Estadio Jalisco se siente ver a tanta gente con la playera. Luego en ese entonces ya estaba muy de moda lo que eran las barras, o en este caso las porras. Ver las banderas, las bengalas, color rojo y negro. Entrar al estadio, sentir cómo salta de tanta gente que está gritando. O sea, yo sentí una sensación totalmente inexplicable y desde ahí les digo, jamás me volví a quitar la camisa. Es que pues yo creo que precisamente es algo muy bonito que tiene, o sea, como todos los equipos de fútbol. Exacto. Que pues a lo mejor la gente que no le interesa tanto, y pues se entiende, a nadie le puede gustar todo lo mismo, pero como que son esas historias chiquitas que tiene como detrás que hace, bueno, pues es que empezó de esta manera. Y yo creo que es al final lo que te atrapa, ¿no? Que pues te puede gustar el fútbol a secas, pero pues lo que te atrapa en sí pues es la historia que representa o la filosofía que representa tu equipo. Sí, y fíjate, ya hablando en general de la cultura atlista en Guadalajara, pues casi todo es similar. A lo mejor no se ve como en todo el estado y ni se diga a nivel nacional, como que este amor por el equipo Atlas. Mayormente la cantidad de seguidores se concentra en Guadalajara o en Jalisco. Yo por eso cuando vivía en Guadalajara era feliz. Porque acá en Zapotiltic o en Ciudad Guzmán ves contados rojinegros. Entonces, esas tradiciones mayormente vienen de familias. Donde se empiezan a surgir los primeros barrios atlistas, pues es en la colonia La Experiencia, ahí en Guadalajara, o más bien en Zapopan. De ahí se empiezan a hacer los grupos de animación, estas familias que habitualmente semana con semana iban al estadio pintando de colores y todo eso. Y es que ir al estadio no solamente es ir a ver un partido, sino es como toda una conexión cultural. Yo sé que a muchos de aquí de la región no les gusta o hasta les da asco, pero todo inicia ir al estadio desde que vas por tu torta ahogada en bolsa. O sea, desde ahí inicia como todo yo lo llamaría como este escenario cultual. Una experiencia, ¿no? Exacto, Una experiencia de ir completa. con tu torta en bolsa, dándole vueltas al estadio, pintándote la cara y pues ya de ahí entrar al estadio. Eso sí, no siempre salíamos con el triunfo, pero siempre salíamos contentos, de alguna u otra manera. Y con una torta en la panza. Eso sí, eso nunca faltaba. Es que son hasta famosas, ¿no? Porque yo siempre, o sea, ya es que en Guadalajara cuando vas siempre es como, bueno, no, las tortas que tienes que probar y siempre te mencionan como las que es por la zona del estadio. Sí. No me acuerdo cómo se llaman, pero siempre. Allá son tortas El Rica. Cierto. Así se llama el negocio ese mítico de la colonia Jalisco. Y otra vez regresando al tema como de este englobe cultural, muchas cosas nacen de este sentimiento hacia el Atlas desde una frase que se utiliza mucho. A cualquier aficionado que le preguntas del Atlas, ¿por qué le vas al Atlas? Normalmente te va a decir, si te lo explico no lo entenderías. ¿Y esto por qué? Yo podría estar en este programa y con ustedes fuera de cámara explicándoles o diciéndoles mi amor hacia el equipo y probablemente no lo van a entender. ¿Por qué? Si hablas de otros equipos como Chivas, América, Cruz Azul, probablemente lo más fácil sea decir, bueno, es un equipo histórico, tiene muchos campeonatos, pasaron muchísimas leyendas. Y en Atlas no pudimos presumir lo mismo. Y ni se diga hace 5 años, en el 2021, que se logra ese campeonato. Pero todos ese lapso de años, Atlas fue por primera vez campeón en México en 1951, ya cuando era fútbol profesional. De ahí pasaron 70 años de puro sufrimiento, pero de mucha fidelidad. Fíjense, mi abuela me decía, Toñito, si tú le vas al Atlas y aguantas ese equipo, yo creo que en la vida puedes aguantar todo. O sea, es un amor y fidelidad incondicional. Ni se diga cuando la primer final que me tocó sufrir a mí fue en el 2013. Imagínense, yo de 10 años encerrado en mi cuarto viendo el partido con mi mamá.
Y la última final que habían jugado era en 1999, que ahí estuvo a nada de coronarse Atlas, quedó fuera por penaltis contra Toluca. Y de ahí no hubo otra final hasta 2013 en la Copa MX, en una extinta copa. Entonces vuelven a llegar los penales y en penales nos vuelven a ganar. Entonces ahí se imaginan al Capi llorando debajo de la cama toda la noche, yo inconsolable, la verdad. De ahí pues transcurrieron los años, cada 15 días yendo al estadio con la camisa, con la cara pintada, trepados en camiones que sabe de quiénes eran, pero era una tradición, era totalmente, en ese entonces para mí era mi vida, ir a ver al Atlas al estadio, y siempre con la ilusión de a ver si algún día nos toca verlos campeón. Llega en ese mismo año 2013 que Atlas pierde la final. Estuvimos, no les miento, a 10 minutos de que desapareciera el equipo. ¿Por qué? Porque iban a descender. Y en ese entonces los socios que eran dueños del Atlas dijeron, si Atlas desciende, ya no es un equipo sostenible. Entonces, estuvimos a 10 minutos. ¿Y por qué digo 10 minutos? Porque de último minuto se salva Atlas. Y pues de ahí lo compra TV Azteca, se vino una total transformación. Y bueno. El equipo como lo conocemos. Exacto, hasta la fecha. Y de ahí años iguales hasta que llega 2021. Yo creo que el año que jamás se nos va a olvidar a los atlistas, que es cuando nos coronamos campeones. Y digo, siempre uno no se siente parte de, dice, nos sentimos. Pero, pues imagínense, yo creo que muchos de nosotros no pensábamos algún día ver al Atlas campeón. Muy bien, bueno, yo quería, bueno, yo no sé mucho de deportes, pero justamente hablando desde ¿no? Hombre, apenas iba a decir que cuando el Atlas fue campeón me encueré y todo. O sea, ahí en la glorieta Niños Héroes. Listo, y bueno, volvemos. Tuvimos unas pequeñitas fallas técnicas, pero ya estamos de regreso. Y bueno, como le estaba comentando mi compañero Capi, yo la verdad de fútbol muy poco sé, pero lo que sí entiendo es un poquito las dinámicas sociales. Entonces quería introducir un poquito este tema, comenzando por qué es la pertenencia. Justamente, hablando de la pertenencia como es la conexión social y emocional que tenemos con un grupo de personas que comparten intereses y valores con nosotros. El pertenecer no es nada más el que nos gusten las mismas cosas, sino es como una conexión más allá. Hay emociones, hay de todo tipo de cosas. Entonces, en la parte de la pertenencia creo que es muy importante. Lo que mencionabas, justamente cuando decías que toda tu familia le iba al Atlas, me recordó mucho a, bueno, pues en la prehistoria, yéndonos a la prehistoria, se sabe que pues nosotros somos pues animales sociales. Somos como, no tenemos como algo de defensa que seamos muy veloces, ni muy fuertes, ni muy agresivos. Entonces, nuestra forma de sobrevivir, pues es en manadas. Entonces, justamente un niño, desde que nace, conforme va creciendo, lo primero que hace es ver su entorno y adaptarse a lo que su familia o su grupo realiza. En este caso, pues se me hizo súper interesante, por eso te preguntaba, ¿y qué fue lo que te hizo que te gustara el Atlas? O sea, porque como mencionas, el fútbol no era de tu interés. Creo que que pues es importante recalcar que también eso como que lo reaviva, ¿no? Como esa emoción, como mencionabas tú, es ir al estadio aunque perdiera, era simplemente la conexión emocional que había con esas personas que estaban ahí. Que esa frase justo me salió en mi investigación de no lo entenderías y dije, ay. Me sonó muy a Freud, de que no cualquiera puede ser psicoanalista. Sí me sonó muy dada. Sí, lo tienes que vivir. Sí, justamente porque la conexión social o la emoción que hay en esos momentos es lo que justamente genera pues que nos apeguemos a ciertas cosas o a ciertas pues sí, tradiciones, culturas o pues conductas de nosotros. Creo que se me hizo súper interesante. Yo no conozco de fútbol, pero sí en otras áreas que sí también la emoción se da mucho. Creo que uno de los temas lo va a tocar Mario más adelante, que también creo que es muy marcada esos gustos, esas emociones que se viven. No sé si quieras comenzar a hablar de... Sí, bueno, primero yo quiero regresarme a algo que dijiste que se me hizo interesante, que al ser como animales
sociables que vivimos en manadas. Pues ahorita tú me lo dices con el fútbol y tú me lo dices en la prehistoria, pero ahorita me pongo a pensar y digo, bueno, pues es que es cierto, ¿no? O sea, siempre a este punto siempre ha habido como, no sé, hace muchos miles de años o cientos de años que había como tribus que solo se dedicaban pues a pescar y otras a cazar y otras a cultivar. Y luego eso yo siento como que evoluciona como que, los que se dedicaban, no sé, por ejemplo, a trabajar con las pieles. Y luego otros que se dedicaban a trabajar con la madera. Y como que ahí se van haciendo como todos los oficios, ¿no? Que eran como heredados y así. Bueno, no sé, yo... Ya saben que aquí la frase es, podemos saber cosas. Pero a mí se me hizo interesante, me recordó como que a eso. Y dije, bueno, tal vez tiene sentido. Nunca lo había pensado de esa manera. Sí, y luego además de eso, pues la parte social influye muchísimo en nuestras vidas. La conexión social es como muy dada a, bueno, si una persona nos aislamos, hay una frase de un profesor que quiero meter así, no tengo el autor, pero decía, quien se aísla se enferma. Entonces somos personas muy sociales. Si hay algo que nos conecta con otro ser humano, siempre vamos a buscar estar con esas personas. Y eso es, pues sí, los seres humanos somos totalmente sociales. Es una necesidad como cualquier otra. Cierto, nunca lo había pensado de esa forma, pero sí. Y fíjate, ahorita que tú dices esos dinámicas sociales, yo traigo a lo mejor algo que se conecta, pero está como muy disperso, pero yo voy a tratar de meterlo todo en la misma canasta. Adelante, Mario, date. Gracias, sí. Licenciado, muchas gracias. Pero no, yo les vengo a hablar del movimiento del rock. A mí, yo soy un aficionado del rock. Bueno, no sé si aficionado, fanático. Aficionado, fanático es un poco más... Me gusta el rock, ¿no? Pues. Sí. Y más específicamente una de mis bandas es Nirvana. Que, pues ya saben, así como que en su tiempo era como una revolución totalmente en el rock. Porque era un sonido muy... ¿Cómo decirlo? Como muy distinto. Porque, o sea, todos sabemos que... Como que los que les gusta el rock siempre son como... No, el rock es lo mejor y no hay ninguna otra cosa, ¿sabes? Y dentro del mismo rock hay como de que no, eso no es rock. Lo que es rock es esto, es Elvis. No es Elvis, es este otro artista. Y entonces yo creo que Nirvana llegó a ser... Bueno, les voy a contar un poquito antes. Me estoy adelantando mucho, muy como que corriendo con eso. Pero bueno, Nirvana es una banda que nace a partir de Kurt Cobain. Kurt Cobain es el cantante, la voz principal es como sí, pues la cara de Nirvana. Y lo que hacía Nirvana es que yo creo que fue el refugio o fue el estandarte para una generación de jóvenes, de adolescentes que se identificaban mucho con las letras, ¿sabes? Porque normalmente cuando pensamos en una estrella de rock siempre pensamos de que lo inalcanzable, lo aspiracional, lo increíble, todos queremos tener una vida así. Pero algo muy curioso que pasó con Kurt Cobain y con Nirvana es que no era música que hablara de ser... No sé, ¿cómo decirlo? Como enaltecerse, ¿sabes? Hablaba de lo que era ser como real, como ser una persona que también siente. Hablaba mucho como de un tema más oscuro. Y habían muchos jóvenes en ese entonces que pues al estar viviendo precisamente en la adolescencia. Sí, fíjate, ahorita que tocas eso y perdón interrumpirte. Yo escuché algo que decían de Kurt Cobain. Decían, probablemente no te gusta cómo cante, pero lo que dices se lo crees. Sí, es que, bueno, precisamente yo, al ser un erudito de Nirvana, bueno, no un erudito, la verdad, me vi 2, 3 series y documentales por ahí. Pero lo que él tomaba es como, hacía que los jóvenes se identificaban con él, ¿sabes? Porque él no era la estrella de rock que te decía que sí, mi vida es increíble, era como la que te decía, yo también siento, yo también sufro, a veces la paso mal. Y es un reflejo de lo que él vivió niño, que tuvo una infancia difícil, ¿sabes? Como que experiencias cercanas con sustancias. Y sí, y al ser yo creo que es como... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo le dirían ustedes? Como un espejo en quien tú te identificas, no sé cómo decirlo. Como que muchos jóvenes se iban con él, ¿sabes? Sí, probablemente porque como tú lo dices, su música no solo hablaba como la parte superficial, que a lo mejor muchos lo llegaban a tocar, y sí toca un poquito temas más profundos y hasta oscuros, como lo mencionas. Y pues en tu plena juventud, pues claro que te identificas de cierta manera. Sí, de hecho, bueno, a mí me pasó ahí personalmente. Yo quería abordar este tema desde que era como
un gusto que no se hereda tal vez como el que tú nos contaste con el Atlas, sino como al ser una generación de jóvenes, pues te identificas y tú te quieres sentir parte de eso, ¿sabes? Con lo que te identificas, más no te lo heredaron. A mí me pasó todo lo contrario. Mi papá es fan de Nirvana y me empezó a gustar Nirvana. Y tuve como que mi época, ¿no? ¿Sabes? Así de adolescente. Dije, no, esto es muy profundo. Yo soy profundo también. Pero nada, la verdad es que como que todos tuvimos esa etapa, ¿no? O bueno, no sé ustedes si tuvieron como su etapa sad, triste, todo el mundo apesta. Sí, y luego más por mi edad. Yo estuve en la época de los emos. Entonces yo no voy a decir nada, pero pues sí. Sí, fue mucho de mi época también. A mí me pasó mucho con Cancerbero, que pues igual como saben son temas muy profundos, oscuros. A veces te dice que la vida es buena, a veces te dice que la vida no es tan buena. Pero pues sí llega la etapa de la adolescencia donde quieres identificarte con algo más, ¿no? Y decir, véanme, soy un pensante, soy distinto al resto. Pasa. Sí. Aunque muchas veces también, bueno, en la adolescencia solemos creer que nadie nos entiende. Somos de que, bueno, una vez tenía un maestro que me decía en la secundaria, es que en la adolescencia ustedes de todo adolecen, todo les hace falta mamá, papá, dinero, ropa, todo les hace falta, nadie los entiende. Y pues justamente esa conexión, pues también el que una persona, como mencionas, sea un artista y que esté compartiendo temas que te pueden llegar o te hacen sentir que no nada más, o sea, que tú no estás solo. Y más compartiendo con el grupo de personas que ves que siguen a este artista. Entonces es como más allá. Ves que es más grande, o sea, conectas con muchas más personas. Ahorita, interrumpiendo un poquito, yo investigué un poquito, nada más, poquito, pero escuché que escuché que en esa época hubo mucho problema económico. Entonces también los padres de la mayoría de los adolescentes que seguían a Nirvana estaban perdiendo sus empleos, había problemas económicos y muchísimos divorcios en esa época. Entonces era como la voz de esos jóvenes que estaban pasando también de que quizá tenía una vida financieramente y familiarmente estable y de la nada estaban cayendo en divorcio de sus padres, nada de economía, peleas en casa, no sé, embargas de las casas de sus papás, los carros. Entonces era como un punto de quiebre donde se empezaron a hablar temas justamente que antes no se hablaban, que las personas teníamos emociones negativas, no nada más lo que se aparentaba en la televisión. Es que bueno, yo creo que yo quise tomar a Nirvana porque yo creo que fue exactamente como una época muy marcada. Y antes de eso, yo, de lo poco que sé, como que recuerdo muy pocas artistas o bandas que hablaran como de lo malo, ¿sabes? Como todo era como la fiesta, lo aspiracional. Y llega un momento en el que también se empieza a hablar de lo malo, ¿sabes? De que, bueno, no todo es bonito, se empiezan a expresar de otras maneras como las problemáticas, porque nosotros sabemos que pues la música, aparte de que es un arte, y el arte siempre ha servido para expresar ya sea lo hermoso y lo trágico. Entonces yo creo que la música exactamente conectó muy bien con la época, o más bien se juntaron en un momento pues específico para que funcionaran, ¿no? Las dos. Y a lo que voy es como que eso yo pienso, o sea, porque tú me dices, bueno, eso fue en los 90s, 80s, y después le da pie a otras bandas que hablaban más o menos de lo mismo, que si me hablas de los emos, no estoy seguro, pero que era como Green Day, Panda, o sea, como... Sí, totalmente. Ajá, y como que, o sea, eso es como una generación después, ¿sabes? 10 años después otra generación, y como que cada quien va agarrando sus estandartes de ser los únicos, los diferentes, los profundos. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy del 2004, Capi, tú eres del... 2003. Exactamente, eso pensé. Un poquito más adulto. Ajá, sí, compadre. Pero sí, yo me acuerdo que a mí lo que me tocó así como la etapa triste era el trap, que era como XXXTentacion y todos esos, así como letras bien tristes y todo de que sí, qué triste soy, mírenme, háganme caso, por favor. Sí. Pero sí, y ¿o ustedes como cuál recuerdan que haya sido su estandarte para decir que como su Nirvana, como a lo mejor no música, pero no sé, un artista o una película o algo así? Pues yo diría, como lo comentaba ahorita, Cancerbero. O sea, yo cuando... la primera canción que escuché de él fue Mañana será otro día. Entonces, o sea, fue una canción muy fuerte que, digo, al principio cuando la ponía en la bocina,
Mi mamá me regañaba porque me decía que quitara esa música diabólica. Pero, o sea, tiene mensajes muy profundos. Sí. Y yo conecto tanto que, bueno, tengo tatuada una frase de Cancerbero. También no lo comenté, pero tengo tatuado el escudo del Atlas. Y no sé, a lo mejor estoy muy loco, pero son como mis sentidos de pertenencia. Y también creo que se ve mucho a veces en las películas o hasta series. Por ejemplo, hablando de Nirvana, yo recuerdo cuando salió la película de Batman, que todos salimos del cine muy oscuros y cantando Something in the Wind. Sí, esa canción, yo creo que tú a lo mejor crees que nunca has escuchado a Nirvana y de repente escuchas una canción y dices, ese es Nirvana. Es que ahí está. Y tú, Andrea, sí tienes así como que alguien... Bueno, yo lo digo como de que... le copiaba la personalidad a... Ajá, yo se la copiaba, no sé... Y ahorita no lo había pensado, yo fui el que dije la pregunta. Tal vez como mi copiar la personalidad, tal vez... yo ya había hablado de él en otro episodio del podcast de la temporada pasada, que era como igual, letras tristes así, me agarró en la adolescencia y como que dije, sí, tú vas a ser mi personalidad un ratito. Bueno, pues en sí una personalidad así, pues no, pero sí yo era mucho de escuchar rap, mucho eso, y pues lo que era el ska era lo que me movía mucho en mi época, así de que, nadie me entiende, voy a dejar caer un ratito. Sí, pero era una época. Yo creo que es como que independientemente de quién sea como que el artista o la música o lo que sea, como que cada quien agarra con lo que identificarse, ¿no? Yo agarré para partir de Nirvana, de ahí parten otras bandas, otros artistas, que también como para hacer rock, o otros como movimientos también, otros géneros. Pero pues en esencia es lo mismo, o sea, como los gustos que adquieres por tu entorno, o lo que eliges que te guste. Sí, justamente hablando de la pertenencia, una de las partes importantes de esta es que nosotros hablamos desde un... ¿Cómo lo puedo mencionar? Sí, o sea, tiene parte de nuestra personalidad. Entonces justamente eso nos hace, pues se podría decir que engancharnos o agarrarnos un poquito más a este tipo de grupos a los que sentimos que encajamos. Entonces es bastante valioso. A mí se me hace maravillosa la parte social porque influye completamente en nosotros. Por ejemplo, hablando desde la parte de las ventajas, esta puede hacer que nosotros perduremos en algún tipo de terapia o en algún tipo de hacer ejercicio, algo. Siempre el área social puede hacer que permanezcan estas conductas positivas, aunque también tiene pues su lado negativo, como sabemos, no sé, por ejemplo, las hinchadas en el fútbol en algunos países o inclusive pues en algunos lugares de rock cuando se ponen un poquito, o eso creo que pasa un poquito más en el ska, no sé, donde se avientan y así. Yo lo he visto en el metal. En el metal, ¿verdad? Algo así, sí, pero... Bueno, en el metal es otra cosa. No, bueno, algo así, pero sí, son un poquito de que he visto que pueden llegar inclusive a dañarse unos con otros para defender esa parte de pertenencia que se tiene. Pero pues es como una extensión de nosotros mismos. Entonces también vuelve a la misma parte de que nosotros al sentir que estamos rodeados de personas nos sentimos mucho más seguros. Sentimos que somos parte de algo y sentimos que alguien nos cuida la espalda, por llamarlo así. Entonces es algo bastante valioso. Inclusive, no sé si te ha tocado ver a algún aficionado del Atlas en otro lugar y que diga, ¿sabes qué? Pues hola, ¿cómo estás? O sea, que se saluden como si se conocieran, aunque pues... en su vida se han visto. Sí, me pasó una vez en Aguascalientes cuando fuimos a un viaje de aquí de la carrera en periodismo. Y yo traía mi camisa del Atlas y un señor random me dijo, bonita camisa. Y ya, ahí nos pusimos a platicar de que de dónde eras y así. Justo. Sí, es que es algo más allá de nosotros. Entonces es como si fuera una extensión, se podría decir. Y pues tanto para positivo como negativo, la influencia social está presente. Sí, justo yo lo que puedo decir es como hasta lo que te decía tu mamá, ¿sabes? De que las malas influencias, ¿sabes? Sí. Así como puede ser tu amigo que se levantan los dos tempranos para ir al gimnasio y si no va uno, como que el otro se siente comprometido y ahora sí ya van los dos. Pues también las malas influencias, tío. Como lo que te decía tu mamá, de no te juntes con él porque pues ella sentía o veía a lo mejor algo que no iba a ser bueno para ti, ¿sabes? O como cuando te decían, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Así como muy marcada esa parte, porque sí, pues los grupos sociales o bueno, la pertenencia social nos hacen actuar conforme al grupo. De hecho, hay una investigación que traigo por ahí citada. La voy a decir así general. No sé si ubican la de la carpeta roja y la carpeta verde, que dicen que se meten al salón y así. Ah, bueno, pues justamente ese experimento
demuestra o busca demostrar que las personas preferimos 1000 veces equivocarnos que no pertenecer. O sea, prefiero equivocarme con personas a tener la razón solo. Entonces, muchas veces, tan solo en los grupos del salón, no sé si lo han visto en sus salones o en sus clases, te sabes la respuesta, pero a veces no la compartes. Es como una manera de, mejor me equivoco. Es menos el dolor emocional de equivocarme que el no pertenecer a los demás. Okay. Entonces tiene una influencia bastante fuerte y de hecho viene de manera neuronal. También tengo por ahí un estudio, ese sí lo voy a buscar un poquito porque pues es un poquito más serio en esa parte. Pero esta persona menciona que nosotros percibimos como el aislamiento como si fuera dolor. O sea, como un dolor físico. Sí, se llama John Cacioppo el que menciona este experimento y se le llama como los experimentos del conformismo. O sea, me conformo con tal de estar en el grupo. Y pues sí, se representa porque, bueno, nosotros lo percibimos el aislamiento o el no estar cerca de un grupo con un peligro, el estar expuestos. Justamente lo que mencionaba, que cuando estamos en grupo sentimos seguridad y cuando no, pues sentimos peligro, que estamos pues en una situación vulnerable. Y ahorita regresándome un poquito, a mí lo que me recordó así como lo que dijo el Capi de que se encontró una persona. ¿Han visto ustedes los videos como que se encuentran mexicanos? No sé, como en el mundial, ¿sabes? Que sí. se encuentran mexicanos en la otra punta del mundo y no se conocen de nada y se saludan nada más Latinos general. Ajá, como que, ya hablas español, ven, vamos a ser amigos, ¿sabes? Sí, somos los mejores amigos. Exactamente. A mí fíjate que no había pensado, se me hace interesante, muy curioso. Jamás lo había pensado, fíjate, estoy así como... Y es que también es lo que los une, ¿sabes? Es como, esta persona entiende lo que yo viví porque estuvo cada 15 días comiendo tortas en bolsita, estuvo en el concierto, él sabe lo que el artista vivió, esta persona entiende lo que yo he sentido. En Latinoamérica, como mencionábamos, este latinoamericano sabe lo que es echarle agua al champú, ¿sabes? Entonces es como, o sea, lo voy a saludar, no estoy en otro lugar, me siento quizá en diferentes condiciones y el hecho de que otro ser humano tenga una conexión conmigo hace que yo me sienta entendido, seguro, inclusive la autoestima mejora estando en sociedad. Entonces muchas veces yo me quedo con esta frase que ya había mencionado, el individuo que se aísla se enferma. No encontré el autor, pues lo dijo un profesor mío de psicología social, pero sí esa frase se me hace muy interesante porque justo actualmente con las situaciones de pues psicológicas y todo el área de mental, justamente la parte del aislamiento se nota mucho. Actualmente los jóvenes suelen estar jugando constantemente videojuegos y no están en conexión, que no digo que esté mal la parte de que estén allá, simplemente que a veces dejar que una persona que se deprime se aísle no es la mejor opción. Es siempre buscar que siga en sociedad porque sí podemos ayudar o rescatar de esta manera. Wow, claro. Fíjate que a mí me trae como... Bueno, ustedes, obvio les tocó la pandemia, ¿no? Bueno, yo quiero pensar, soy sobreviviente. A menos que tengan 5 años. Es que hayan nacido hace 2 años. Ajá, como que... Bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, tenías que estar aislado y no había de otra. ¿No? Y como que, bueno, por lo menos yo lo que hacía es como a mis amigos diario mandarle mensaje o en llamadas, a lo mejor con alguien, o jugar justo videojuegos porque necesitas esa conexión, que, o sea, así como, ¿cómo decirlo? Como no sentirte solo, porque era muy feo sentirse solo y es donde lastimosamente pues todo lo tuvimos que experimentar. Sí, pues bueno, me parece que un tema muy interesante. Bastante. Yo creo que deberíamos ir dando cierre a esto. Sí. ¿Con qué conclusiones se quedan? ¿Qué se llevan a casa? Yo hoy me di cuenta de que... Hoy aprendí la frase de que ¿cómo dijiste? El que se aísla se enferma. El que se aísla se enferma. Esa es muy cierto. Nunca lo había pensado, pero es cierto. Y pues nada, acabo de descubrir la gran afición de Capi por el Atlas. Los académicos del Atlas. Esperemos que se venga un nuevo campeonato para que se vaya otra vez a festejar. Ojalá, que eso no lo toqué, pero déjenme decirles que yo creo que... No sé si alguna vez en la vida vuelvo a sentir una sensación así, pero increíble, jamás había visto tantos atlistas reunidos. Y pues yo creo que me llevo el aprender a vivir las cosas de otra manera, en el sentido de que, bueno, ya me toca ir como prensa a cubrir al equipo, entonces ya no es igual. De otra manera. ¿Y tú, Andrea, qué te llevas?
Bueno, yo me llevo justamente el buscar las partes positivas que te puede dar un grupo y también las negativas. Estar ojito ahí. Como dice tu mamá. Ojito. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado el capítulo número 2 de Ni tan cultos. Un tema interesante, muchas puntas para analizar, pero esperemos que les haya gustado. Yo soy Mario. Yo soy Andrea. Yo soy el Capi. Esperemos que les haya gustado. Y recuerden, nosotros somos Ni tan cultos y sabemos lo justo Para sonar interesantes. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Laboratorio de Periodismo y en Instagram como lab-periodismo para que nos vayan a seguir. Estén atentos de los nuevos capítulos que se vengan Ni tan cultos y pues síganos para que sigan disfrutando de información que cura. Exacto. Muchas gracias.